Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Es un placer estar aquí acompañando esta iniciativa de Telefónica Educación Digital y la plataforma Miriadax eh, para presentar un tema muy querido para nosotros como es la trayectoria, las épocas, la obra de uno de los pensadores contemporáneos más relevantes, más importantes, Edgar Morin, francés y universal, podríamos decir, ya que su obra ha trascendido fronteras y es una de las referencias a nivel intelectual, institucional, educativo, político. Lo recibo y tengo mucho gusto en hacerlo desde mi casa en Montevideo, y en este encuentro que no será muy extenso, quisiera realizar una panorámica de la obra, de cómo llegué a conocer a este pensador hace muchos años, de cuáles han sido las etapas de su trabajo, cómo ha incidido en el pensamiento contemporáneo, cuáles son los sectores que se han visto impactados por la reflexión y las propuestas de Edgar Morin, cuál es la actualidad, la vigencia de su reflexión y en especial nos quisiéramos focalizar sobre el final de esta presentación en una de sus obras, Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, que constituyen una referencia y sobre la que venimos trabajando hace algunos años, en especial. Ya contaré desde la UNESCO cómo estamos trabajando esta obra, cómo estamos elaborándola, y que será justamente el corpus principal del próximo curso masivo, abierto a distancia, que realizaremos en la plataforma Miriadax a partir del próximo 8 de julio. Esta obra será la base entonces de este curso que presentaremos también en el día de hoy. Eh, Conozco la obra de Morin desde hace unos 30 años, y me llegó en un momento muy particular de mi vida, en mi trayecto profesional, mi trayecto de desarrollo del conocimiento. Eh, yo soy psicólogo de formación básica. Me interesé por los aspectos subjetivos, por la condición humana desde muy temprano, y, y sin embargo esta sensación en ese momento, trabajando mucho, muy duramente a nivel profesional, a nivel docente en el campo de la psicología, también interesado por asuntos del mundo contemporáneo, de mi propia comunidad. eh, la perspectiva exclusivamente psicológica me resultaba insuficiente para dar respuesta o comprender algunas de las cosas que estaban sucediendo en esos momentos. Eh, y bueno, eso me llevó paulatinamente a interesarme por otros campos de conocimiento, ampliar las fronteras de lo que era la psicología. Yo venía también de la antropología y las ciencias sociales. Me ubiqué, me orienté hacia una maestría en desarrollo regional y local que tenía que ver con lo que sucedía en nuestra región, con cosas del desarrollo humano, del desarrollo social en nuestra región. Y ahí, en esa instancia, en ese tiempo, allá por los tempranos 90, me llega una obra, una recomendación del director de la maestría, que fue luego mi director de tesis, sobre un autor francés que él había conocido en el transcurso de su formación como sociólogo en Francia. Eh, y esa referencia me conmovió en términos intelectuales y afectivos. Por vez primera, leyendo Introducción al pensamiento complejo de este francés Edgar Morin, que me presentaba mi director de maestría, leyendo esa obra
se me acomodaron las piezas de un pensamiento que hasta ese momento eh, se sentía muy disperso y poco productivo. Tenía hasta crisis existenciales en términos profesionales, siendo psicólogo y trabajando duramente en esa profesión. También me interesaba estos otros aspectos del desarrollo regional y local, pero había momentos en que no era fácil articular estas cuestiones y había una sensación de cierta confusión, perplejidad y hasta preguntas autocríticas. ¿Cómo hacer para articular lo que desde la psicología yo aprendía y sabía con otras cosas aparentemente muy distantes, como, por ejemplo, un abordaje georreferenciado al territorio y a las comunidades, en fin? En ese momento me llega esta obra y logro darle una articulación muy productiva, a mi modo de ver, radicalmente distinta a lo que yo venía pensando. Y ahí empezaron a cobrar sentido y a cobrar coherencia distintos campos del conocimiento que yo tenía interés, que había desarrollado, pero que no siempre se conectaban entre sí, y allí adquirieron un nivel mayor de organización eh, cognitiva, explicativa, incluso en términos de intervención y de acción. De hecho, a partir de ese momento, la obra de Morén me figuró como una referencia permanente en mi accionar profesional y personal, porque también, vale decir, su lectura me cambió la manera de comprender el mundo y mis propias cosas. Y eso es algo que es importante al recomendar, al referenciar la obra de Edgar Morin. Uno no sale igual luego de atravesar, de leer, de comprender, de interiorizar las reflexiones y la obra abierta de este pensador. Edgar Morin es un personaje extraordinario en términos de su fertilidad intelectual, de su búsqueda, de su curiosidad. Y desde muy temprano esto se percibe en su desarrollo como persona. Nació un 8 de julio de 1921, se cumplirán 99 años el próximo mes, el 8 de julio del 2020, momento en el cual lanzaremos el curso de los 7 saberes y la Agenda 2030 en Miríadax, y eso va a ser casi, yo diría, un homenaje en su honor. Nació un 8 de julio de 1921 en París, y ya en ese momento, en una circunstancia muy delicada, de un embarazo de su madre muy delicado, de mucho cuidado, y en donde la opinión médica había sido bastante severa, bastante crítica, no veían la viabilidad de nacimiento de este bebé. Y efectivamente las cosas se dieron muy al contrario. Esa contradicción entre la vida de una o la vida de otro se superó felizmente naciendo y manteniendo la vida tanto la madre como el hijo. Edgar Naum, como se llamó, como fue su nombre durante muchos años. Y esa vida encabalgada en la contradicción, incluso en aspectos muy sensibles a nivel emocional, de búsqueda del factor humano, de conmoverse con el arte, la creación artística, con el cine, con la literatura. Desde muy temprano, de muy pequeño, Edgar Morin se afilió a esas manifestaciones estéticas a partir de esa búsqueda
curiosa, necesaria de llegar a fondo al alma humana. Entonces, bueno, autores como Dostoyevsky o películas, realizaciones cinematográficas que pusieran el acento en la condición humana eran particularmente atractivas para el joven Edgar. Y fue muy joven también que tomó posición frente a determinadas cosas. Fíjense eh, los años 40, en el año 1940, en junio, los nazis, el ejército nazi invade Francia, ocupa París, y Edgar Nahum tiene 19 años. En ese momento se une a la resistencia. Estamos hablando de un veterano de la resistencia francesa que aún hoy desde su casa en Montpellier está pensando y proponiendo cosas para el mundo, con una posición, diríamos, tan activa ahora como en esos 19 años, hace 80 años de eso, que tomó posición, se unió a la resistencia francesa, fue enviado al sur para organizar el apoyo a los estudiantes que salían de París para escapar a la invasión. Y allí mismo comienza a tomar contacto muy fuertemente con las barbaries en todo sentido, y las solidaridades, las fraternidades. Este mundo tan intenso de la guerra, este mundo donde las barbaries eran contrarrestadas con inteligencia, con creatividad, con solidaridad, son un caldo de cultivo para el espíritu de Edgar Morin, que bueno, va llevando su tránsito cada vez más comprometido con un pensamiento independiente, libre, a pesar de que era orgánico en ese momento del Partido Comunista Francés, concretamente, del que se separa más tarde por discrepancias fuertes con el estalinismo imperante en la Unión Soviética, y que es expulsado del partido, y cuya historia esta, que es realmente magnífica, está magníficamente relatada en su libro Autocrítica. Esta historia es muy reveladora de una perspectiva intelectual y emocional puesta al servicio de la comprensión del mundo y de sus instituciones. Lo recomiendo francamente, calurosamente. Eh, pero bueno, eh, estamos en la resistencia y estamos en la clandestinidad. Estamos en la clandestinidad terminada. Y bueno, y en la clandestinidad, Edgar Nahum tenía que tomar un nombre clandestino, efectivamente, para sostener esa resistencia. Y el que elige es Morin, Edgar Morin. Ese es su nombre, nom de guerre, nombre de guerra, el nombre clandestino que adopta en ese momento. Más tarde, terminado el conflicto bélico, y reflexionando sobre su propia, bueno, el estado de cosas posguerra, también su nombre está en juego. Y él piensa, ¿qué hacer? ¿Mantengo mi nombre de guerra, Edgar Morin? ¿Mantengo mi nombre familiar, Edgar Nahum? Y decide lo primero, decide quedar con Edgar Morin, que es como lo conocemos todos hoy por hoy. Y dice algo muy interesante, dice, sin dejar de ser hijo de mi padre, me hice hijo de mis actos. Y eso es verdaderamente ya un juego dialógico, complejo, como será el devenir de su trayectoria intelectual y productiva, acerca de su propia identidad, una identidad marrana, una identidad compleja, una identidad que trae orígenes judíos sefaradí, pero francés, pero es español, pero y allí
en ese espíritu, en ese crisol de identidades que es el espíritu moriniano, también conjuga y puede colocar en diálogo su historia, su familia, sus actos y ser hijo de todos ellos a la vez. Y eso es una de los sellos del pensamiento moriniano que más nos pueden también conmover, cómo organizar las cosas sin que haya que lograr una sola verdad o una sola manera de ver y comprender las cosas. Bueno, ese trayecto que estamos marcando en sus inicios ha sido una vida riquísima de encuentros, de desarrollos, de implicaciones en distintos movimientos científicos y sociales. Luego de la guerra eh, realiza su primer libro, elabora su primer libro, El Año Cero en Alemania, en el año 1946, caminando por las ruinas de un Berlín arrasado por el final de la guerra y visualizando cómo vive esa gente su dramática situación. Esa, esa visualización, esa curiosidad, ese interés por estar allí in situ para contar la historia y para entender la historia ha sido una característica también de Morén en toda su trayectoria. Su vida y su obra en realidad están atadas en un vínculo dialógico extraordinario. Su propia trayectoria personal es reflexionada y aquí hay algo que quisiéramos destacar fuertemente de la actitud de Edgar Morin, pero también de la obra que propone Edgar Morin. Él habla mucho el investigador como observador de la realidad, esa atracción enorme por estar cerca de lo que suceda, tratar de comprenderlo con cierta distancia, pero de manera implicada. Y aquí hay algo que también acompaña la reflexión de las ciencias sociales contemporáneas. ¿Cómo hacer para entender un fenómeno de manera psicosociológica, podríamos decir antropológica, sin quedar muy pegado al suceso, ni muy distante, que nos haga perder las claves de comprensión y empatía con lo que está sucediendo? Pero eso que busca y consigue y desarrolla como metodología, como reflexión Edgar Morin y su equipo de investigación del CNRS, de donde era el Centro de Investigación Científica de Francia, donde fue director emérito y hizo toda su trayectoria científica. Eso tiene que ir acompañado por una capacidad de autoobservación del observador. Es decir, Edgar Morin nos coloca frente a la exigencia metodológica y ética de pensarnos a nosotros mismos mientras estamos pensando en la realidad. Esto quiere decir concebir, desentrañar, analizar cuáles son los marcos interpretativos a través de los cuales nosotros llevamos adelante nuestra observación. El observador que se autoobserva permanentemente, no una vez sí y otra no, sino permanentemente en ese trabajo de elaboración, de observación y autoobservación, en esa aparente paradoja del sujeto observador y sujeto observado por el sujeto observador, es una marca muy importante de Edgar Morin, de la obra de Edgar Morin, que llama a un fortalecimiento en el espíritu científico, llama a una cierta humildad en cuanto a los paradigmas y a los marcos conceptuales, interpretativos que uno lleva adelante. Abona en el sentido de
mis verdades en el ámbito de tantas otras verdades. Eh, lo que previene es la colonización cultural, lo que previene es la dominación cultural, y permite instalar un clima de diálogo, de comprensión, de unidad en la diversidad, de poder instalarse efectivamente en un mundo y en una sociedad muy diversa, eh, pero bueno, que tiene también eh, una unidad de estructura que nos permitiría a nosotros decir, bueno, eh, animémonos a dialogar con el diferente, apoyémonos en esta posibilidad de poner en cuestión lo que nosotros creemos o pensamos o entendemos como verdad para acercarnos a las verdades de los demás. Esto hoy, obviamente, siglo XXI, 2020, es algo absolutamente central en la sostenibilidad, en la humanidad, en la sostenibilidad de la humanidad. Y también lo es en la sostenibilidad del planeta, el poder decirnos, el ser humano no es el rey de la Tierra, sino es parte de este planeta como es parte de la naturaleza, y portador de la cultura y con una responsabilidad extra por tener la capacidad reflexiva sobre sus actos. Eh, en sus casi 100 años de vida, entonces, podemos decir que Edgar Morin ha pasado por muchas instancias, eh, crisis sociales, desarrollos científicos, hallazgos. En algún lugar escribimos que la resistencia francesa, los sucesos del 68, el descubrimiento del ADN, la revolución científica y tecnológica de los Wiener, los Shannon, los von Neumann, el ascenso y el ocaso del estalinismo y el mundo soviético, bueno, y las nuevas configuraciones, fragmentaciones, integraciones de los estados-nación, la identidad planetaria. Eh, y de eso se trata también este trayecto de la vida de Edgar Morin, que es una vida, insistimos, personal, muy involucrada emocionalmente, con pasión puesta en sus interjuegos con el mundo, pero también rica intelectualmente, y sin ninguna atadura para de alguna manera regenerarse una y otra vez en su pensamiento, y así lo refleja en su obra y también lo expresa en sus distintas autobiografías, Mis demonios, Autocrítica, la última autobiografía en donde él hace unas memorias de su vida, este hermoso libro, los recuerdos vienen a mi encuentro, que viene de presentar el año pasado en París, con 800 páginas donde uno transita por casi 100 años de historia universal a través de la vida de Edgar Morin. Edgar Morin me ha enseñado a unir los conocimientos y a no despreciar ninguno de ellos. Los científicos, los culturales, los populares, los ancestrales, los mitos, las leyendas, son todas partes de este conocimiento que debemos promover para comprender de mejor manera, de manera más integral, el mundo en que vivimos, hecho de prosa, hecho de poesía. eh, Unir los conocimientos, esta forma dialógica de comprender el mundo, en donde los contrarios también son complementarios, en donde es el yin y yang de la comprensión del mundo. Y finalmente llegamos en esta exposición, quisiéramos
detenernos brevemente en una de sus obras, Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, que fue realizada hace un poco más de 20 años, en el año 99. Se cumplieron 20 años el año pasado. Fue elaborada a solicitud del entonces director general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, que teniendo un excelente vínculo con Edgar, le solicitó una reflexión, un mensaje que la UNESCO pudiera tomar para fortalecer y preparar la educación del siglo XXI. Y de allí surgió esta notable obra, pequeña, pero muy significativa, de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Es una obra que tiene libre acceso en la biblioteca digital de la UNESCO, ustedes la pueden buscar la pueden descargar libremente. Y les puedo decir que hoy, actualmente, todos los meses, desde que le damos seguimiento, esta obra se encuentra sistemáticamente entre las 5 obras más consultadas y descargadas mes a mes de la biblioteca digital de la UNESCO. Esta es una obra clave que para la UNESCO, para nosotros es un capital inestimable por el mensaje de valores, pero también por el mensaje de reforma del pensamiento. Es decir, es un llamado a comprender las cosas de otra manera, con una mayor integralidad, con una perspectiva más compleja. La complejidad es algo que Edgar Morin ha trabajado durante buena parte de su obra intelectual, en especial en su serie El Método, que es su obra matriz, es su obra mayor, y en La Vía, que es la síntesis de alguna manera de su propuesta, en donde la complejidad como concepción del mundo, como concepción de la comprensión del mundo, es una propuesta que es detallada, que tiene fundamento, que cambia decididamente la manera de concebir nuestro interjuego con el mundo y todos los sistemas, incluido el educativo, incluido la manera como nos educan y cómo educamos. Esta obra ha sido tomada por la UNESCO para adaptarla a otros públicos. En general la obra eh, original, esta obra que publicó la UNESCO, es, eh, es una publicación que atrae a docentes, a gente adulta, a interesados en la temática, pero nosotros siempre quisimos que tiene un valor inestimable para llegar a un público juvenil. Y esto es lo que estamos haciendo desde hace años desde la Oficina Regional de Ciencias de UNESCO para América Latina y Caribe, cuando en 2016 comenzamos un proyecto que consistió en adaptar esta obra, estos 7 saberes, a una aplicación digital educativa dirigida a jóvenes del Instituto Politécnico de Panamá, el Instituto Nacional de Desarrollo Profesional, con el apoyo del CIDES, el Centro Internacional de Desarrollo Sostenible, también de Panamá, una ONG internacional que nos colaboró para llevar adelante esta aplicación digital lúdica que conjuga el mensaje moriniano con herramientas, lenguajes, lógicas, códigos que son propios de los jóvenes, de los jóvenes panameños en este caso incluso, porque lo trabajamos con ellos en talleres de diseño, de las historias, que podían dar cuenta mejor del mensaje de Morin
y de la vida de estos chicos, de estos jóvenes que en Panamá están estudiando, trabajando esta obra a través de un taller inicial cuando ingresan al Politécnico y tienen que bueno, incorporar esta visión, esta perspectiva. Para nosotros ha sido un enorme desafío, no lo podemos negar, es un enorme desafío, pero también un trabajo arduo, muy creativo, multidisciplinario, con un altísimo grado de participación de los propios jóvenes en aula, en Panamá, de los docentes, de las autoridades del INADE, y hoy está funcionando y funcionando muy bien según lo que podemos saber. Y ahora tenemos la posibilidad, gracias a Telefónica y a Miriadax, y gracias a la Fundación Promigas de Colombia, que nos ha apoyado en esta iniciativa, de lanzar un curso abierto, masivo, en línea. Todo el mundo se puede notar, todo el mundo puede participar, en donde colocamos en diálogo los 7 saberes que Edgar Morin ha propuesto para la UNESCO con la Agenda 2030. Ustedes saben, la Agenda 2030 es la hoja de ruta para el desarrollo sostenible de Naciones Unidas, firmada por todos los países, todos los Estados miembros de Naciones Unidas, y es una hoja de ruta que los gobiernos y los estados y todas las instituciones deberíamos adoptar como una brújula para nuestras acciones, para nuestro conocimiento y nuestra acción, con 17 objetivos importantes, como la lucha contra la pobreza, la lucha contra las desigualdades, el acceso a agua limpia, bueno, son educación de calidad, son 17 objetivos que han... que son estratégicos en esta época si queremos humanizar la humanidad y mantener un desarrollo sostenible para el planeta entero. Y ese es el corazón de este curso, colocar estos 7 saberes de Edgar Morin con la Agenda 2030, porque entendemos que es la mejor manera para ingresar, o una de las buenas maneras para ingresar en el estudio y en la apropiación de la Agenda 2030. ¿Cuáles son los 7 saberes que propone Morin? Bueno, no son matemáticas y física, no, son mucho más estratégicos y diríamos que universales también. Estar alertas a las cegueras del conocimiento, saber cómo jugar un conocimiento que sea pertinente, no descontextualizado, cómo promover la comprensión entre seres humanos, cómo entender la condición humana compleja con sus distintas facetas, cómo comprender la incertidumbre, hoy más que nunca, qué hacer con la identidad terrenal, en qué manera podemos nosotros desde nuestra posición individual, local, contribuir a una responsabilidad planetaria, a una ciudadanía global, además de la que ya tenemos por nacer donde nacemos. Cómo concebir la ética, una ética compleja, no una ética banal, una ética de las buenas intenciones, sino una ética compleja que tenga la autonomía individual, que tenga la solidaridad colectiva y que tenga la responsabilidad transgeneracional y planetaria. En fin, una serie de valores, de factores decisivos para una reforma de la manera como vemos el mundo. Y por ahí va esta propuesta. Yo espero que muchos de ustedes, ojalá que todos, puedan estar interesados en este curso, que puedan inscribirse, que puedan discutirlo. Este curso va a estar diseñado de una manera, esperamos que atractiva para todos, presenta los saberes. El propio Edgar Morin aporta sus viñetas de vida personal que dan cuenta de estas reflexiones. Nosotros con un colega trabajamos sobre el diálogo con la Agenda 2030. Hay prácticas que ilustran cada uno
de los saberes en cada uno de los módulos, prácticas que en América Latina y Caribe, bueno, intervienen en asuntos cotidianos, sanitarios, educativos, de derechos, en fin, de equidad, y que han sido especialmente seleccionadas para ilustrar que se puede pensar distinto y actuar mejor para el logro de una humanidad más humana y de un planeta más sostenible. Hoy todavía, y con esto quisiera cerrar esta presentación, hoy todavía Dan Moren está trabajando vivamente, preocupado, inquieto. El entorno de la pandemia de la COVID-19 nos interpela, y en ese marco, este gran pensador francés, que, insisto, cumplirá 99 años de aquí a poco, eh, se encuentra trabajando para aprovechar las lecciones que esta pandemia nos puede dejar. Cómo tomar el estímulo de la pandemia del coronavirus, para comprender mejor lo que nos hace falta comprender mejor. Está por sacar en estos días, por publicar en estos días, su nuevo libro, Las lecciones de la COVID-19, que viene de elaborar con la colaboración de la socióloga Saba Abuesalam, su esposa, y que lo acompaña en estos momentos en Montpellier. Y eso nos estimula, nos inspira en el sentido de decir, bueno, este señor veterano de guerra, veterano de la resistencia, que dialogó con Gesell, acerca de los indignados, que dialogó con tantos otros intelectuales, teóricos, artistas en el transcurso de este siglo, sigue dando batalla contra las barbaries, contra las maneras más borrosas de concebir el mundo, y aportando en unir conocimientos, aportando claves para comprender mejor nuestra vida y la vida que le vamos a dejar a nuestros hijos. De manera que nada mejor para terminar esta charla que invitarlos a ser parte de esta aventura del conocimiento, que es acompañar la obra de Edgar Morin y acompañarla en el próximo curso que se lanzará el 8 de julio y para el cual desde ya están abiertas las inscripciones en la plataforma Miriadax de Telefónica Educación Digital. Desde Montevideo, desde la oficina UNESCO de Ciencias, la regional para América Latina y Caribe, les deseamos lo mejor, cuídense, piensen y disfruten la vida y trabajen para un mundo mejor. Muchas gracias y nos seguiremos viendo, espero.